Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a esta clase de circuitos. Este tema que vamos a tratar hoy pues será de circuitos conmutados. Ya con este tema cerramos el contenido para este primer examen del tercer corte, que será publicado martes o miércoles de esta semana. ¿Ok? Y bueno, obviamente se los estaré colgando en la página para que ustedes puedan desarrollarlo y entregarlo en el tiempo estipulado según convenga la entrega de la evaluación. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a permitir compartir pantalla para poder entonces mostrarles el contenido que les traigo en este momento para explicar lo que es circuitos, pero con elementos de capacitor y bobina en circuitos conmutados, ¿ok? Entonces, iniciemos acá. Eh, a ver acá, ok. Condiciones iniciales de circuitos conmutados. Entonces, ¿qué son circuitos conmutados? ¿Qué es la conmutación de circuito? Pues consiste en determinar el cambio en ciertas variables de un circuito con un interruptor, con un interruptor cuando un interruptor pasa de estado de abierto a cerrado, o viceversa, de cerrado a abierto, según sea el caso. Se considera que en el momento de accionar el interruptor es un tiempo inicial en t igual 0, es decir, el momento en que ocurre el cambio de abrir y cerrar o de cerrar y abrir es un momento en t igual 0, esa sería mi condición inicial. Y se desea determinar entonces el valor de la variable o de las variables en t0 menos y t0 más. ¿Qué significa T0 menos y T0 más? T0 menos inmediatamente antes de realizarse el cambio y T0 más, pues un momento inmediatamente después de hacerse el cambio. Es decir, un momento justo antes y justo después de T igual 0. Entonces, por eso se denota como T igual 0 menos, es decir, justo antes del cambio, y de T igual 0 más como justo después del cambio, inmediatamente después del cambio. El instante del cambio, ese es el 0 más. Y antes del instante del cambio, ese es el 0 menos. ¿Ok? Entonces, un circuito conmutado es un circuito eléctrico con uno o más interruptores que se abren o cierran en el momento de T sub 0 igual 0, es decir, un tiempo inicial. ¿Ok? Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 interruptores. O sea, la cantidad de interruptores en el circuito no se limita, simplemente serán distintos cambios en el momento de realizarse la conmutación. ¿Ok? Entonces, interesan particularmente la corriente y el voltaje de los elementos que almacenan energía. Recordemos que tanto la bobina como el capacitor son elementos pasivos, pues que almacenan energía, ya se los he dicho en las clases anteriores. Estos elementos, y la resistencia, que es el otro elemento pasivo, que también absorbe potencia o energía, pero en este caso, así como la absorbe, la disipa en forma de calor inmediatamente, distinto al capacitor y a la bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa? Como la resistencia tiene cambios bruscos de corriente y de voltaje, ¿ok? Porque la disipa inmediatamente, la bobina y el capacitor no, entonces por eso es que es importante determinar el voltaje y la corriente de los elementos que almacenan energía. O sea, en estos elementos es importante determinar entonces la corriente y el voltaje, ¿ok? Se dice que un circuito está en estado estable cuando se ha mantenido en una posición durante largo tiempo antes que t igual 0, es decir, antes de la computación, ¿ya? Es decir, nosotros podemos determinar o podemos decir de un circuito que ocurre un cambio en t igual 0, pero si a eso se le añade que hay que considerar que el circuito ha estado en estado estable durante mucho tiempo, que quiere decir que antes de hacer el cambio o antes de hacer la conmutación, el circuito ha estado mucho tiempo en la misma posición. Es decir, si el circuito tiene el interruptor en estado abierto, por decirlo de alguna manera, si el circuito ha estado mucho tiempo en esa misma posición, entonces se le conoce como estado estable. ¿Ok? Cuando una corriente constante fluye en un inductor, el voltaje se va a determinar o se conoce como el valor de esa bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es decir, la corriente en un inductor o bobina varía respecto al tiempo. ¿Ok? Recuerden que la bobina tiene una curva de inicio de carga y descarga, pues entonces ese tiempo es la variación, ¿verdad?, de corriente que determina el voltaje en la bobina. Entonces dice, cuando una corriente fluye
en un inductor el voltaje, el valor de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo es 0 a través del elemento y aparece como un cortocircuito, ¿ok? Es decir, la bobina se va a comportar como un cortocircuito, ¿ok? Esto se comporta como un cortocircuito para una corriente directa. Y se aplica una constante, ¿ven la diferencia? Para la bobina se aplica una corriente constante, ella se hace un elemento cero, ¿ok? Ahora, si se aplica el voltaje, ¿verdad? Pero en este caso a un capacitor, él se va a comportar como un circuito abierto. Y en este caso, la variación que va a existir es la del voltaje con respecto al tiempo. Si se dan cuenta, las fórmulas son parecidas porque la corriente es igual al capacitor, o es decir, el valor del capacitor o capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿ok? Esa variación por el voltaje va a ser, esa variación por el valor de capacitancia va a ser igual a cero, ¿ok? Entonces, una capacitancia se comporta como un circuito abierto para un voltaje de corriente directa y la bobina se comporta como un circuito cortocircuito para una corriente directa o una corriente, sí, una corriente constante directa, ¿ok? Es importante tener claro, esa es la diferencia entre ellos dos. Una bobina con una corriente constante que fluye a través de él, es decir, la misma corriente siempre, él se va a comportar como un cortocircuito. Y cuando al capacitor se le aplica un voltaje constante, es decir, no varía, él se va a comportar como un circuito abierto. Ya lo vamos a ver con ejercicios. Vamos a hacer un ejemplo. Considera un circuito con un inductor. El símbolo del interruptor, que es este que tenemos acá, donde dice T igual 0, acá, implica que está abierto en T igual 0 menos, ¿ok? Y se cierra en T igual 0. Es decir, él tiene esta posición, la flecha indica que él se cierra. ¿En qué tiempo? En T igual 0. Es decir, en T 0 menos, es decir, justo antes del cambio, pues él está abierto, como le indica la figura, ¿verdad? Antes de accionar el interruptor, es decir, antes de cerrarse, se supone que el circuito ha mantenido condiciones de estado estable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el circuito o el interruptor, ¿verdad? Ha estado mucho tiempo en esta misma posición. ¿Ok? Por eso se considera en estado estable. Entonces, tenemos el valor de la resistencia 1 y de la resistencia 2, ambas valen 1 ohmio, y nos piden calcular el valor de la corriente de la bobina. Bueno, en este caso era 0 menos y 0 más. Aquí quizás no, tuve un error de transcripción. 0 menos y 0 más, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver si lo acomodamos acá para que no haya confusión al momento que ustedes tengan que revisar el video. Ok, listo. Entonces, calcular el valor de la corriente a la bobina en 0 menos y en 0 más. Listo. Entonces, recordemos algo, lo que les mencionaba anteriormente, en la lámina anterior, que si él está antes de sonar el interruptor, el circuito estaba en estado estable, es decir, que el interruptor estaba por mucho tiempo en estado abierto, como se indica acá en la figura. ¿Qué pasa con una bobina? Es decir, la bobina que tenemos aquí, denotada como L, este es el símbolo de bobina. ¿Qué pasa con ella? Cuando está en estado estable, es decir, que tiene una corriente constante, ella se va a comportar como un cortocircuito. En este caso, pues, se considera un cortocircuito como un cable, ya nosotros lo conocemos, ¿verdad? Quiere decir que está en estado estable, ¿ok? En un tiempo T igual 0 menos. Entonces, si ella está en estado estable, aquí nosotros podemos determinar, vamos a ver si no lo coloqué acá. No lo coloqué acá. Entonces, ella, o él, mejor dicho, se va a comportar como un cable acá. Si él está como un cable, imagínense aquí simplemente un cable, ¿verdad? En T igual 0 menos, el circuito va a estar idénticamente igual. Recordemos que si esto no está cerrado, aquí no hay nada. Y aquí esto va a ser simplemente un cable de cortocircuito. Entonces, nos quedaría un circuito con una fuente de corriente, en este caso es de 2 amperios, ¿ok? Una resistencia en paralelo con otra resistencia, porque recordemos que esto va a ser simplemente un cable, ¿ok? Porque ella está en condiciones de estado estable. El circuito ha estado mucho tiempo en esta posición. Entonces, si tenemos dos resistencias en paralelo con una fuente de corriente en paralelo a ellas, pues podemos calcular por divisor de corriente el valor de esa corriente en 0 menos, ¿ok? Recuerden que en estado estable es un tiempo T igual 0 menos. Entonces va a ser el valor de esa corriente, ¿verdad? Por la resistencia a la que no le quiero hallar la corriente, que en este caso, bueno, ambas valen 1 ohmio, entre la suma de ellas dos, pues que evidentemente 1 más 1 serían 2.
eso va a ser igual a 1 amperio. Es decir, la corriente de la bobina en 0 menos va a ser igual a 1 amperio. Ok, ya tenemos, por ejemplo, acá el primer valor de corriente en 0 menos. Nos dice también, ya que la corriente en el inductor no cambia instantáneamente, entonces se tiene que la corriente en 0 menos es igual a la corriente en 0 más es igual a 1 amperio. Entonces, recordemos esto. La bobina, así la bobina como el capacitor son elementos que almacenan energía y no cambian instantáneamente, no tienen ningún cambio brusco, entonces nosotros podemos decir que la corriente justo antes del cambio es la misma corriente justo después del cambio, ¿ok? Porque ella tiene un proceso de carga y descarga de energía. Entonces, por eso, en la bobina se considera que la corriente se mantiene, no cambia instantáneamente. Entonces, el valor de la corriente en 0 menos justo antes del cambio es el mismo valor de la corriente en 0 más justo después del cambio, ¿ok? Entonces, podemos decir que el valor de la corriente en 0 menos y en 0 más es 1 amperio igual. Entonces, ya con esto podemos obtener el valor de la bobina en 0 menos y en 0 más, ¿ok? Pero vamos a hallar también el valor de la resistencia, a ver qué pasa con ella. Ya que las resistencias son iguales, se deduce la corriente que pasa a través de R1, ¿ok? Entonces, si R1 y R2 son iguales y la corriente es 1 amperio, pues por ambas va a pasar, la corriente es 2 amperios, pues por ambas va a pasar 1 amperio y 1 amperio, ¿correcto? Entonces, por eso se dice que se deduce directamente por análisis que el valor de la resistencia es 1 amperio de 1 amperio porque ambas valen 1 ohmio. Y si tengo una fuente de corriente de 2 amperios, entonces por cada una va a pasar 1 amperio. Es lo que tenemos acá. Pero, ¿qué pasa cuando existe el cambio? Es decir, cuando existe la conmutación. Entonces, al cambio, en T igual 0, que es el momento en el que este interruptor se cierra, queda un cable acá, ¿verdad? Y R1 tiene voltaje igual a 0. ¿Por qué? Porque si cerramos este interruptor, esto simplemente va a ser un cable. Y recordemos algo, que todo lo que está en paralelo con un cortocircuito, ya nosotros sabemos que eso vale 0. ¿Por qué? Porque ¿qué me representa un cortocircuito? Pues voltaje 0. Y si acá, en este cable, hay voltaje 0 y está en paralelo con la resistencia R1, pues R1 también va a tener voltaje 0. Entonces podemos decir que la resistencia justamente después del cambio, el valor de la corriente va a ser 0 amperios, ¿sí? Porque si el voltaje es 0, pues la corriente va a ser 0 si aplicamos ley de Ohm. ¿Qué nos dice esto? Pues que la corriente sí cambia bruscamente al momento de realizarse la conmutación. En T igual 0 menos ella valía 1 amperio, pero en T igual 0 más vale 0 amperios por el efecto del cortocircuito que queda en paralelo con esta resistencia. ¿Ok? Entonces, así daríamos por desarrollado el ejercicio 1. Vamos a un ejercicio 2. Me dice, en el circuito, este que tenemos acá a la derecha, ¿verdad? Nos dicen, calcula el voltaje del capacitor en 0 más, ¿ya? Y el valor de las resistencias R1 y R2 también valen 1 ohmio en este caso. Entonces, en T igual 0 menos, ¿qué pasa con el circuito en T igual 0 menos? El capacitor es un cortocircuito, ¿cierto? No, perdón, el capacitor es un circuito abierto, que era lo que le mencionaba en la primera lámina. La bobina se comporta como un cortocircuito, como lo vimos en el ejercicio anterior, y el capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, es decir, aquí voy a tener simplemente nada de capacitor en T igual 0 menos. ¿Ok? Aquí va a tener un elemento abierto, ¿ya? Entonces, el capacitor es un circuito abierto en estado estable, ¿cierto? Si está en estado estable, pues obviamente, como les decía, que tiene mucho tiempo el interruptor en esta posición, es decir, abierto. Entonces, en T igual 0 menos, vamos a analizar el circuito. En T igual 0 menos, este cable que está acá, ¿verdad? No está cerrado, es decir, esto que está por acá, todo esto es un circuito abierto, ¿cierto? Todo esto es un circuito abierto. Tengo una fuente de inducción de 10 voltios y me piden determinar el voltaje que existe acá en el capacitor. Evidentemente, si esto está abierto, por la resistencia 1 no pasa ni voltaje ni no pasa corriente, pues tampoco voltaje, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el voltaje que está acá, establecido en el voltaje del capacitor, es el voltaje que existe en la, sería entonces un divisor de tensión, ¿verdad? Que sería entonces el valor del voltaje total por, recordemos que este es un circuito abierto, ¿verdad? Sería entonces, tengo aquí que hacer, ay, a ver, tengo aquí que hacer una malla pequeña, ¿cierto? Va a ser entonces
el voltaje de la fuente por la resistencia a la cual le quiero obtener el voltaje, que sería esta, que si calculamos el voltaje en R2, pues intrínsecamente vamos a tener el voltaje en el capacitor porque están en paralelo, entre la suma de las dos, que como ambas valen 1 ohmio, pues será entonces 2 ohmios. Entonces esto nos da un total del voltaje de 5 voltios para el capacitor en, ¿cómo es? En cero menos, es decir, un momento justo antes del cambio. ¿Ok? Pero nos piden en cero más. Entonces recordemos que como el capacitor es un elemento que almacena energía, es decir, no cambia instantáneamente a los efectos del voltaje, entonces podemos decir que el voltaje en el capacitor en cero menos es el voltaje del capacitor en cero más, es igual a 5 voltios. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. En T igual cero menos, ¿verdad? Él en cero, en igual a cero es que él abre, es decir, él está cerrado, ¿cierto? Entonces, todo este circuito me queda cerrado, ¿ok? Un circuito serie con la fuente de 10 voltios y tengo aquí dos terminales, porque ya este capacitor desaparece porque se comporta como un circuito abierto, entonces evidentemente si yo quiero determinar el voltaje que existe aquí, recordemos que en dos terminales puede haber caída de tensión, lo que no hay es corriente. Entonces yo puedo decir que el voltaje que está acá es el mismo voltaje que está acá porque están en paralelo. Y como tengo un circuito completamente serie aquí en T igual 0 menos, porque se evidencia en la flechita, él abre en T igual 0, entonces por eso se hace un divisor de tensión entre R1 y R2 con el voltaje total que tenemos acá de la fuente de inducción. Entonces eso nos da un total de 5 voltios. Entonces, analíticamente, como el capacitor es un elemento que almacena energía, no cambia instantáneamente, entonces podemos decir que el voltaje del capacitor en cero menos es igual al voltaje del capacitor en cero más, es igual a 5 voltios. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. El interruptor en el circuito ha estado abierto por mucho tiempo antes de cerrarse, es decir, este circuito que tenemos acá. Dice que ha estado abierto, aquí también va, esto va conectado acá, no sé qué pasaría, pero imagínense acá que esto sigue continuo en un cable, ¿ok? Vamos a ver si no está por allí. Bueno, aquí se ve, pero no sé por qué no se ve. Vamos a ver, ¿no? Está completo. Bueno, pero como lo ven acá, ¿ok? Esto es un cable completo. Entonces dice, el interruptor en el circuito ha estado abierto por mucho tiempo antes de cerrarse. Dense cuenta que en T igual 0 indica la fecha que es que él se cierra. Determina el voltaje del capacitor en cero más y el voltaje, perdón, y la corriente de la bobina en cero más, es decir, el voltaje de este capacitor en cero más y la corriente de esta bobina en cero más. Adicionalmente me dice que los valores de voltaje en el capacitor y corriente en el inductor inmediatamente después que se cierra el interruptor, es decir, los valores de voltaje y corriente inmediatamente después en cero más, para tanto para el voltaje como para la corriente. También me dicen que sea BC en el infinito, es decir, el voltaje del capacitor en el infinito y la corriente de la bobina en el infinito, los que denotan los valores de voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor después de un tiempo largo que ha cerrado el interruptor. Me dicen que también entonces el voltaje en el capacitor en el infinito y la corriente en el capacitor en el infinito. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué me quiere decir esto? Esto simplemente quiere decir que, como les decía anteriormente, ¿ok? Se considera en T igual 0 menos, ¿verdad? El circuito en estado estable, es decir, que ha estado mucho tiempo el circuito en esta condición, ¿ok? Abierto. Y se cierra en T igual 0 menos. ¿Ok? Perdón, en T igual 0. Entonces, el capacitor se comporta en un estado estable como un circuito abierto y la bobina como un cortocircuito, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos del voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor en el infinito, se considera que también ya está en un estado estable, es decir, tiene mucho tiempo en esa misma posición, es decir, con el interruptor cerrado, es decir, una vez que cierra en T igual 0, él se mantuvo así por mucho tiempo, llámese tiempo infinito, entonces se vuelve a considerar en estado estable. Entonces, cuando un circuito está en estado estable, porque tiene un interruptor accionado o después de la conmutación o antes, pero mucho tiempo en la misma posición, el capacitor y la bobina se vuelven a comportar, uno como un circuito abierto y el otro como un cortocircuito. Otra vez, porque ya tiene mucho tiempo en ese estado el elemento del interruptor, ¿ok? Entonces, bajo esta premisa que nos dicen que debemos calcular tanto el voltaje como el capacitor en cero más y en cero más y en el infinito en ambos, ¿cierto? Entonces, veamos para acá. Aquí
si nosotros observamos, ¿verdad? En 0 menos, el circuito está abierto, ¿cierto? En 0 menos, ¿ok? Recordemos que la flechita no se ve, no sé por qué no se ve en pantalla grande, pero aquí está. O sea, es decir, que él se cierra en T igual 0, ¿ok? Estamos conscientes de eso. Listo, vamos a ponerlo más grande para observar mejor. Si él se cierra en T igual 0, quiere decir que él está abierto. Entonces, en T igual 0 menos, este cable, es decir, esta resistencia de 4 ohmios desaparece porque queda colgando. Si se dan cuenta, no hay conexión con este cable ni con el resto del circuito. Entonces, esta resistencia de 4 ohmios desaparece y me queda un circuito, ¿verdad? De este tipo, como lo vemos acá. Me queda el resistor de 8 kiloohmios, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí. La bobina, que está en cortocircuito, como se observa este cable acá, y el capacitor queda como un circuito abierto. Es lo que tenemos acá, quedan dos terminales, ¿sí? Y esta resistencia desaparece porque no hay todavía conmutación, es decir, este interruptor no ha cerrado. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? En T igual 0 menos, me queda que el valor de la corriente de la bobina en 0 menos va a ser igual en 0 más, como ya se los expliqué porque no cambia instantáneamente. ¿Cuánto es el valor de la corriente de la bobina que está establecida acá? Pues 0, porque este es un circuito abierto. No hay ningún cierre de lazo para poder determinar un valor de corriente. Entonces, la corriente de la bobina en 0 menos, evidentemente es igual en 0 más, 0 amperios. Eso es para T igual 0 menos. El voltaje del capacitor en 0 menos, seguimos analizando este circuito, es el voltaje que está acá. Entonces, si esto es un circuito abierto, obviamente acá no hay ni corriente y evidentemente no va a haber voltaje, según ley de Ohm, en la resistencia de 8 kiloohmios. Entonces podemos decir que el voltaje en el capacitor es netamente el voltaje que induce la fuente de tensión acá, que es igual a 12 voltios. Entonces tenemos el voltaje del capacitor en 0 más, que obviamente lo obtuvimos en 0 menos, eso va a ser igual a 12 voltios, ¿ok? Ya obtuvimos en T igual 0 menos los dos elementos que nos pedían determinar, los dos valores. Voltaje del capacitor en 0 más y la corriente de la bobina en 0 más. Ahora nos dicen también que debemos determinar el voltaje del capacitor y la corriente, pero en un tiempo infinito, es decir, mucho, mucho tiempo después de haber existido el cambio. Entonces, como es así, nosotros podemos decir que el valor o del tiempo, mucho, mucho tiempo después de 0, que 0 fue el momento de la conmutación. Entonces, si analizamos el circuito, ¿cómo nos va a quedar este circuito? Nos va a quedar, evidentemente, la fuente de 12 voltios, el voltaje, perdón, la resistencia de 8 kiloohmios, ¿ok? Recordemos que acá estaba la bobina, pero como ya está mucho tiempo nuevamente en esa condición el interruptor, pues obviamente vuelve a ser un cortocircuito, el capacitor vuelve a ser un circuito abierto y la bobina de 4 kiloohmios también vuelve a aparecer, que no sé por qué aquí se aparece bien, vamos a dejarlo en este elemento de circuito, ¿ok? Entonces me queda la bobina acá como un circuito abierto, como un circuito cortocircuito, el capacitor como un circuito abierto y la resistencia como ya el interruptor, recordemos que al cerrarse ya hace conexión con esta resistencia, pues obviamente ella sí va a aparecer. Es lo que tenemos acá. Entonces ahora ella sí va a estar presente en la evaluación del circuito. Entonces, pues vamos a determinar el voltaje y la corriente. Si nosotros tenemos este elemento de esta forma, podemos hacer, si esto está acá en paralelo con la resistencia de 4 kiloohmios, pues puedo hallar el valor de la resistencia en 4 kiloohmios, ¿verdad? Y analíticamente, por ser elementos que están en paralelo, pues puedo decir que es el voltaje en el capacitor. O, por ejemplo, puedo hallar el voltaje, ¿verdad? Aquí en esta resistencia de 8 kiloohmios, ¿sí? Con un divisor de tensión entre 8 y 4, si hay el voltaje aquí, puedo hacer una malla. Eso se los puedo dejar a ustedes como tarea para que lo hagan, debería darles lo mismo. Encuentran el voltaje acá, ¿verdad? Hacen un divisor de tensión con esos dos y obteniendo el voltaje acá en 8 kiloohmios pueden hacer una pequeña malla y determinan el voltaje del capacitor en el infinito. O en este caso, como estoy pensando hacer, pues consigo el voltaje acá y ya intrínsecamente puedo decir que es el voltaje en el capacitor, más rápido. Entonces, el voltaje del capacitor en el infinito va a ser igual con un divisor de tensión, es decir, los 12 voltios que tengo de entrada por el valor de la resistencia a la cual le quiero hallar el voltaje, que es la de 4K, entre la suma de las dos, que sería 12K. Eso va a ser igual a
4 voltios. Entonces el voltaje en el capacitor en el infinito es de 4 voltios. Sencillo. La corriente en la bobina, pues obviamente, este mismo circuito, ¿verdad? Evidentemente corriente hay porque está un cortocircuito acá, entonces simplemente puedo aplicar ley de Ohm, porque esto me queda como un circuito completamente serie, ¿cierto? Recuerden que por acá no pasa corriente porque es un circuito abierto, solamente hay tensión. Entonces, si calculo el valor de la corriente por acá, va a ser simplemente aplicar ley de Ohm, va a ser igual al voltaje entre la resistencia, que en este caso son 12K. Entonces puedo decir que la corriente en la bobina, que es la misma corriente que pasa por todo esto porque es un circuito serie, va a ser igual a 1 miliamperio, ¿ok? Entonces, así se comporta un circuito, ¿verdad? Cuando lo vemos de forma conmutada. Es decir, la conmutación, ¿qué significa? El momento en que el interruptor que está en el circuito abre o cierra y después abre, según sea la condición que nos va a indicar la flecha. Eso se llama momento de conmutación. Es importante recordar que la bobina y el capacitor, como son elementos que almacenan energía y no cambian instantáneamente, entonces cuando se considera un circuito estable, ¿cuándo se considera estable? Cuando ha estado mucho tiempo en la misma posición el interruptor. Entonces, cuando ha estado mucho tiempo en la posición del interruptor en el mismo sitio, entonces la bobina se comporta como un cortocircuito, es decir, un cable, y el capacitor se comporta como un circuito abierto, es decir, dos terminales por el cual no pasa corriente. ¿Okay? La bobina, el voltaje se hace cero en un estado estable, y en el capacitor la corriente es la que se hace cero en estado estable, como les explicaba en la teoría que tenemos por acá, que les decía, el voltaje en la bobina, ¿verdad? Se comporta como un cortocircuito y es cero, ¿ok? Cuando está en un estado estable o cuando la corriente se hace constante, es decir, que ya queda en la misma posición. Y en el capacitor, el voltaje cuando es constante, entonces el valor de la corriente es igual a cero, como dice acá. Entonces, por eso es que se abre el capacitor, ya no pasa corriente, pero sí hay caída de tensión. Y en la bobina se hace un cortocircuito, no hay tensión, pero sí hay corriente, ¿ok? Entonces, chicos, ya con este punto se cierra estos dos temas primeramente para hacer el examen de 20% de este tercer corte, ¿ok? Nos faltaría entonces esta semana, yo les voy a colgar la evaluación, posiblemente entre martes o miércoles, para ser entregada entre viernes y sábado, y el mismo quizás sábado o domingo les doy la otra clase, para dar inicio al segundo tema de este tercer corte y así finalizar entonces lo que es el tercer corte que corresponde a este semestre, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por su presencia y cualquier duda, como siempre les digo, este, pueden hacerla por acá, por la página, por los mensajes directos, como hasta ahora han trabajado, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos chicos, hasta una próxima clase, saludos.